Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, este va a ser un video en español y creo que va a ser el primer video en español que hago para mi canal. Pues para quien no me conoce, durante muchos años viví en Brasil. Yo soy peruano, pero cuando tenía 25 años terminé la Facultad de Medicina y me fui a Brasil, viví 10 años allá y actualmente, bueno, estoy viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y pensé sería interesante contarles un poco de mi experiencia aquí en los Estados Unidos después de un año y casi un mes haciendo residencia. Entonces es un video que yo ya lo estaba pensando hace algún tiempo y bueno, como ya estoy de guardia y por en cuanto está tranquilo, voy a hablarles un poco de toda mi experiencia y no solamente el hecho de vivir en Estados Unidos, pero también cómo ha sido mi trayectoria desde que salí de Perú, cuáles fueron mis planes, cómo fue cambiando todo y por qué decidí salir del Perú primero, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco. Yo nací y crecí toda mi vida en Trujillo, en el norte del Perú. Estudié en la UPAO, es una universidad privada. Discúlpenme si a veces se me sale un poco el portuñol. Es que en casa mi esposa es brasilera, entonces creo que hablo más inglés y portugués que español. Inclusive la gente me bromea que ya me olvidé del español, pero no es así. Entonces yo siempre tuve el anhelo de salir del Perú, buscar oportunidades académicas, que es lo que más me interesa, y oportunidades de especializarme fuera del Perú, porque siempre pensé que el país, si bien es cierto, tiene algunas oportunidades, en términos generales aún le faltaba desarrollarse mucho en la parte técnica, ¿no? En la parte de investigación y subespecialidades. Entonces, cuando yo estaba comenzando el quinto año, en las vacaciones de cuarto para quinto año, tuve la oportunidad de hacer un intercambio, no necesariamente de estudios, pero fue un intercambio para trabajar en los Estados Unidos. Me fui a Wisconsin. Fue la primera vez que tuve contacto con la realidad de cuán diferente era vivir fuera del Perú, ¿no? Específicamente en Estados Unidos. Entonces, fue como un choque de realidad que tuve en la época y dije, no, no hay forma en que yo continúe en el Perú si quiero expandirme tanto como me gustaría, ¿no? Y bueno, como les dije, no fui a hacer un intercambio de estudios, pero yo fui a trabajar en mis vacaciones y por cosas de la vida terminé yendo a un hospital, a una emergencia sería, y conocí un hospital, que era un hospital, no era tan grande, pero era un hospital que tenía todo en Estados Unidos y me llamó mucho la atención. Era como si fuera una emergencia, digamos, pero no era como una emergencia, sino como un policlínico tal vez, pero me encantó que tenían todos test rápidos para exámenes de faringitis, influenza, en fin. Entonces, esa fue la primera vez que yo realmente consideré la posibilidad de salir del Perú, la necesidad de salir del Perú. Entonces, en aquella época yo había considerado hacer cirugía cardíaca, ¿no? O creo que en Perú era cirugía de tórax y cardiovascular. Entonces yo volví con esa idea al Perú y conversaba con mis profesores y me acuerdo que uno de ellos, el doctor Serrano, que era un cirujano general, que ya tenía bastante experiencia, me dijo, no, pero ¿para qué vas a hacer eso? Eh, es bien complicado, me dijo, la inserción laboral después es un poco difícil y además hoy en día con cardiología intervencionista tú puedes hacer muchas cosas que el cirujano cardiovascular antes solamente él hacía, entonces como que las cosas estaban cambiando, ¿no? Yo la verdad es que ni sabía que era cardiología intervencionista y se me metió ese bichito en la cabeza, ¿no? Entonces fui descubriendo que en Perú solamente en Lima había esa especialidad y, y bueno, fuera del Perú había en otros lugares como México, Estados Unidos, obviamente, ¿no? Brasil. Luego conversé con otro doctor, era un cirujano del regional, y él me dijo que si yo quería hacer algo de cardiología, los lugares que más me interesarían eran o México, o Argentina, o Brasil, ¿no? La verdad es que México nunca me llamó la atención, además como que era medio lejos de mi casa. Argentina me llamaba la atención, pero el hecho de hablar español no era un gran desafío para mí, entonces tampoco me llamó mucho la atención. Y a Brasil me llamaba mucho más la atención por la cultura, por tener esto del idioma. De hecho, es un país más grande. Entonces, ese fue mi sueño inicial, mi plan inicial fue
terminar medicina cuanto antes y poder irme al Brasil para estudiar cardiología, ¿no? Cardiología intervencionista. Intervencionista le llaman, o no sé si le llaman hemodinámica también. Creo que en Brasil le llaman hemodinámica, ahora ya me confundí. Bueno, la cosa es que ese fue mi plan desde el quinto, sexto año de la universidad. Terminar todo, contactar gente que estuviera en Brasil y ver cómo hacía, ¿no? Bueno, terminé todo en el Perú. Tenía la posibilidad o no de hacer el Serum en esa época. La verdad es que el Serum en esa época no sé cómo funciona actualmente, pero en esa época no era obligatorio hacerlo, pero sucedía que si yo quería participar de algún proceso público, de algún concurso público, ese certificado del Serum tenía que estar como parte de mi currículum, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a quedarme un año más, termino esa pendencia, digamos, ese papel, porque si algún día quiero volver al Perú, ya lo tengo subsanado, ¿no? Y de hecho que voy ganando dinero, ¿no? Entonces no me interesaba irme a lugares muy alejados de mi región, porque obviamente yo no iba a hacer el Serum por los puntos, solamente por el dinero y por tener el certificado, ¿no? Al final lo hice cerca de mi casa, trabajé un año para el Serum y luego no postulé a la residencia ese año. Entonces como que trabajé 3 meses a más, me contrataron extra en donde yo estaba y trabajé un tiempito más. Luego al final de ese periodo terminé yéndome al Brasil y ahí en Brasil pues mi vida fue cambiando, me quedé 10 años en Brasil y esa fue una experiencia bien disruptiva en mi vida, ¿no? Primero que yo me fui durante mis vacaciones en la universidad. Yo conocí a un colega de mi propia universidad que era de la primera promoción, Kreisky, y él estaba terminando la residencia de cirugía plástica en Río. Entonces, él es por temas de contactos, de amigos, de la familia y todo esto, llegué a conocerlo y él siempre ha sido muy servicial en ese sentido y me dijo que él me podría recibir, él y su esposa, que en realidad su esposa es amigo de mi familia, me ofrecieron quedarme en su departamento por unos días o una semana, lo que sea, para poder conocer un poco y acompañarlo por unos días para ver si me gustaba Brasil, si me gustaba la rutina y todo eso, pues, ¿no? Entonces, cuando fui a Brasil, me quedé creo que algo así como, pues, creo que 7 días, una cosa así. Entonces, me pareció genial, ¿no? La cultura, el mundo en Brasil es totalmente diferente, Río de Janeiro es lindo, a pesar de que a mí no me gusta tanto Río de Janeiro, pero si lo comparaba con mi realidad en Perú, en Trujillo, era otra cosa, ¿no? Entonces, y cuando fui al hospital, realmente me gustó mucho ver la dinámica de trabajo en el hospital, los residentes, la cultura, las ventajas, en realidad los recursos que ellos tienen, ¿no? Y en sí la cultura del brasileño también me gustó mucho porque vi que era una cultura bien amigable, la gente estaba súper dispuesta a ayudarte, o por lo menos eso es lo que aparentaban. No sé si era porque yo estaba con mi amigo que ya era residente de último año, que como que eso me ayudaba bastante. Pero de forma general yo sentía que la gente en la calle, donde yo iba, eran súper amigables. Y de hecho me encantó porque él vivía en un barrio bien bonito en la zona sur de Río y todo eso me dejó mucho más animado, ¿no? Entonces, cuando terminé el hospital, cuando terminé la facultad de medicina y me puse a hacer el serum, ya automáticamente comencé a prepararme para revalidar qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Que en España para el MIR le llamarían homologar, ¿no? Entonces en Brasil se llama revalidar. Entonces durante la época del serum me metí a unas clases particulares de portugués con una profesora que vive todavía en Trujillo y uno de los requisitos era eso, exactamente, la prueba del inglés, ¿no? Que me pedía intermedio superior, una cosa así. Entonces, ese fue mi primer objetivo, el portugués. El portugués, la verdad es que no es difícil, pero hay que practicarlo, hay que practicarlo, hay que practicarlo. La suerte es que yo tenía esa profesora nativa y tenía algunos amigos de Río que conocí cuando fui a Estados Unidos y con ellos practicaba bastante. Al final, la prueba del portugués no fue un súper desafío, pero bueno, fue una primera barrera. Luego de ello, tenía que conseguir todos los papeles de la universidad, el histórico, no recuerdo cómo se llama ahorita, o sea, como los sílabos, todo de cada ciclo, ¿no? de cada materia. Eran como 500 páginas, era un file de ese tamaño así, que yo tenía que llevarlo a Brasil, ¿no? Tenía que pasar por la Secretaría General, por la oficina de la Facultad de Medicina,
luego llevarlo a la Secretaría General, ya se imaginan, pagar un voucher de aquello, un voucher del otro, llevar de mano a mano, pedir por favor que lo hagan rápido. La verdad es que burocracias en el Perú es una tristeza, ¿no? Entonces al final lo conseguí, me fui a Brasil y yo recuerdo haber llegado a Brasil a finales de agosto del 2013. Pero eso es lo que yo no estaba preparado. En la época cuando le dije a mi amigo que quería venir a Brasil, él me dijo, está bien, me dijo, pero tú tienes que irte donde yo comencé, porque yo tengo todo el paso a paso y te puedo guiar más o menos con gente conocida que te puede ayudar también. No en el sentido de estudiar, pero darme un alojamiento, estar en una casa segura, de gente de confianza, ¿no? Principalmente porque yo era muchacho, la primera vez que estaba saliendo de mi casa. Y bueno, pues no siempre uno es mejor estar con gente de confianza que gente por conocer, ¿no? Entonces él me indicó irme a una ciudad que se llama Cuiabá, que está en el estado de Mato Grosso. Entonces yo me quedaba en una pensión que era un cuarto, en Brasil le llaman república, ¿no? Era como un albergue, como un hostal, algo así, que tenía varios cuartos, que generalmente era para gente que se quedaba 1 o 2 días en la ciudad, que venían del interior para resolver papeles o alguna consulta médica en la capital, que era Cuiabá. Llegaban, se quedaban 2 o 3 días y luego se regresaban a su ciudad. Pero a mí me estaban ofreciendo alquilármelo por meses, ¿no? O sea, una renta mensual. Entonces, bueno, le dije, bueno, está bien, o sea, por mí no hay ningún problema, ¿no? En ese sentido, para mí no es ningún problema desde que tenga un objetivo claro. Fue una tristeza inicialmente porque Cuiabá no se parece en nada a Río de Janeiro. Cuiabá, si no me equivoco, está entre las 5 ciudades más calientes de Brasil. Y en ese cuarto donde yo vivía, pues no tenía aire acondicionado. Solo tenía un ventilador de pie. Y la temperatura en Cuiabá, digamos que 11 meses al año, es entre 33 y 35 grados. Es una ciudad seca. Fue las primeras semanas, y yo diría el primer mes, 2 meses, fue increíble. Fue una experiencia que casi me hizo volverme a Perú. Inclusive recuerdo una conversación en el teléfono con mi mamá y ella me dijo, bueno, si tanto te incomoda, ven, regrésate a Perú, pues, ¿no? Al final yo tenía un pasaje de ida y vuelta, entonces si yo quería podía regresar. Pero yo me había ido a Brasil con un objetivo bien claro, ¿no? Que era el de ser médico especialista. Y es algo que le había prometido a mi papá también. Entonces, la verdad es que no lo hice. Eso fue por un lado, la dificultad del clima, del ambiente, la falta de confort. No tenía aire acondicionado, no tenía... En el cuarto donde yo me quedaba tenía una cama, una mesa para estudiar, pero el calor era increíble, el calor era horrible. Y bueno, el otro idioma, ¿no? El portugués, o sea, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de vivir por meses en otro país que no hable español, sin gente que hable español. Entonces, para mí yo creo que el primer mes fue un cansancio 24/7 porque a donde yo me iba tenía que estar ejercitando mi cabeza, ¿no? Tenía que estar traduciendo todo 24 horas, 24/7. Cuando quería descansar de mis estudios tenía que ver televisión, era en portugués. Entonces, había días en que yo estaba tan agotado que simplemente quería dormir. Pero bueno, eso fue al comienzo de mi experiencia. Comencé a estudiar de un material que es bien famoso en Brasil, que se llama el MEDcurso, y es como un equivalente del CTO. Porque el proceso para iniciar la revalidación se daba al menos anualmente. En marzo comenzaba, ¿no? Que iniciaba con una fase de análisis de documentos, o sea, el Ministerio de Educación revisaba todos tus documentos para ver si estaban en orden, si primero eran originales, segundo si habías cumplido con la carga horaria que ellos consideraban mínima para iniciar el proceso, si el contenido de tus materias en la universidad eran similares a los de Brasil y así por adelante, ¿no? Entonces, esa fue la primera fase. Pero antes de haber hecho todo esto, tenía que haber pasado por un notario para que certifique que las 500 páginas eran iguales de la original, porque tuve que hacerle una copia de esas 500 páginas y llevarlo al notario para que me certifiquen página por página. En fin,
La cosa es que Brasil fue una fase en mi vida que me cambió mucho la cabeza, ¿no? Porque antes de irme a Brasil y en cuanto yo estaba en Perú, yo siempre fui un estudiante mediano que no se esforzaba lo suficiente porque no veía necesario y porque yo no tenía el estímulo para hacer algo más. Yo la verdad que siempre me sentí un poco inconformado con la metodología de educación y algunas cosas del Perú en el sentido de la cultura, ¿no? A veces un poco los profesores un poco cerrados o no sé, muy conservadores en algunas cosas, no me estimulaban en cosas que a mí me parecían interesantes como por decir investigación, esas cosas. Entonces, para mí Perú siempre fue como que pasarlo por agua tibia hasta que consiga algo mejor. Entonces, cuando yo llegué a Brasil, tuve la suerte que donde yo vivía quedaba enfrente del hospital universitario. Entonces, yo sí tengo la característica de que siempre me gusta pedir ayuda, preguntar, ir hablando con gente. Entonces, fui hablando y descubrí que en el hospital había una biblioteca. Entonces, entré al hospital, hablé con la seguridad, les expliqué quién era yo y conseguí entrar a la biblioteca. Para mí fue una sorpresa increíble, porque primero que la biblioteca tenía aire acondicionado genial. Eran mesas grandes para estudiar, era silencio. Creo que yo nunca había entrado a una biblioteca de verdad. O sea, había entrado a la biblioteca municipal de Trujillo cuando tenía 9 años, creo que mi papá me llevó a conocer, pero yo nunca había estudiado en una biblioteca. Entonces, en esa biblioteca lo que tenía era aire acondicionado, una mesa con una silla para estudiar. Abría de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, desde lunes a sábado. Y tenía agua y café gratis. De hecho, fue allí que comencé a tomar café y fue una de las cosas que me quedó de Brasil. Entonces, comencé a ir a la biblioteca todos los días, todos los días, todos los días. Si hay algo que yo tengo que es la disciplina después de que tengo un plan. Pero yo no tenía la disciplina lectora. Va a parecer bien extraño lo que voy a decir, pero yo recuerdo que cuando comencé a estudiar yo no podía concentrarme más de 20 o 30 minutos seguidos porque mi cabeza volaba o me cansaba. Entonces yo comencé a estudiar todos los días en la biblioteca, comencé todos los días en la biblioteca, todos los días en la biblioteca, hasta que finalmente yo cronometraba el tiempo de lectura, ¿no? Entonces yo cronometraba mi tiempo de lectura y eran por lo menos 8 horas de lectura por día, sin contar los descansos, ¿no? Para almorzar y para descansar la cabeza. Entonces, después de todo ese tiempo, di la prueba fui aprobado, mis documentos fueron analizados, fui aprobado y luego apliqué, la segunda fase era la prueba escrita, ¿no? Bueno, me fue bien en la prueba escrita, pasé la prueba escrita y la tercera fase era una prueba práctica, ¿no? Que en Brasil, eso es algo que yo aprendí con el tiempo, que uno piensa, pero la medicina es la misma en todo el mundo. Pues sí y no. O sea, uno cuando aprende en la universidad aprende medicina, aprende una pincelada, una cosa general de las cosas, ¿no? Pero cada país tiene sus propias leyes, políticas de salud, sus enfermedades más frecuentes, más prevalentes, tratamientos que tal vez en un país es primera línea, en otro país ya no es, y al contrario. Entonces, descubrí que para esta revalida a los brasileños les importaba mucho la parte de salud pública. Entonces, tú tenías que saber de sus leyes, sus normativas, además de toda la teoría de enfermedades y estas cosas, ¿no? Entonces, eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. Entonces, parte de ese tiempo estudiando, yo tenía que estudiar mucho sobre directrices, atención primaria, qué es lo que ellos exigen a un médico que está revalidando su diploma, porque es un médico general. Entonces, ellos no te preguntan tanto sobre cirugía cardiotorácica o neurocirugía o glioblastoma. O sea, te pueden preguntar un poco, pero lo que a ellos más les interesa es que tú seas un buen médico de atención primaria, ¿no? Entonces, eso fui estudiando y cuando me vino la prueba práctica constaba de 8 estaciones, eran 2 estaciones por cada área, entonces 2 de medicina interna, 2 de pediatría, 2 de ginecología y 2 de cirugía. Entonces, eran temas diversos, temas sobre, por ejemplo, no eran cosas de emergencia, pero eran cosas de escenarios como si tú estuvieras
en un puesto de salud. Entonces, al final, lo cierto es que pasé, ¿no? Pasé esa fase y obtuve mi licencia médica brasilera en el 2014. Bueno, luego de eso venía la parte de hacer mi residencia, ¿no? Porque en Brasil solo puedes hacer residencia si eres brasileño, si has estudiado medicina en Brasil o si tienes tu diploma revalidado, ¿no? Hay algunos pocos centros universitarios como la USP, por ejemplo, que ofrece plazas de entrenamiento para médicos extranjeros, pero solamente es durante el tiempo que haces la residencia o lo que sea que hagas, por ejemplo, dermatología, terminas y tienes que regresarte al Perú, ¿no? O a tu país de origen. Pero no, lo que yo quería era quedarme a vivir en Brasil, entonces yo tenía que hacer la revalida y todo esto. Entonces, después de ello venía la fase de aplicar a la residencia, ¿no? Como yo quería hacer cardiología, en Brasil primero tú tienes que hacer medicina interna, que allá le llaman clínica médica, son 2 años y luego aplicas nuevamente para la subespecialidad, que en este caso era cardiología. Bueno, la primera vez que yo apliqué, así que pasé, apliqué luego para la residencia pensando que lo iba a pasar súper fácil porque había estudiado bastante y la verdad es que o sea, había terminado de estudiar, digamos, en septiembre, octubre y las pruebas eran en final de noviembre, por ahí en diciembre. Entonces yo en teoría estaba con el conocimiento a flor de piel, ¿no? La verdad es que yo no sabía muy bien cómo funcionaba el sistema de residencia en Brasil y yo apliqué a una prueba en São Paulo, porque tú puedes aplicar, hay diversas pruebas en diversas fechas y creo que apliqué como a 3, 4 hospitales nada más. Uno en São Paulo. La verdad es que no pasé en otros y en São Paulo yo pasé, pero yo no sabía que había pasado. Lo que pasa es que en São Paulo hay un sistema, en varios lugares de Brasil hay un sistema que se llama el leilão, que es como, pucha, la verdad es que no sé cómo se llamaría eso en Brasil, pero es por orden de llegada, digamos, ¿no? El ranking. Entonces, el primer puesto, ¿a dónde quiere? El segundo puesto, ¿a dónde quiere? El tercer puesto, ¿no? Creo que en España es así. La verdad es que yo no quedé en una plaza muy buena. Yo no sabía nada en realidad de cómo era. Yo no sabía que São Paulo era tan grande, no sabía cuántos hospitales había. Y en mi cabeza quedé muy mal. Lo que pasa es que yo no acompañé más el proceso, los editales, ¿no? Y todo esto. Y había dado para que me llamen, para yo ir y decir a dónde quería ir, para adjudicarme una plaza, creo que le llamarían en Perú. Y lo dejé pasar, lo perdí y bueno, perdí un año, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Conversé con gente, conversé con conocidos y terminé yéndome a trabajar al Amazonas, a una ciudad súper chiquitita. Súper chiquitita no, pero era la tercera ciudad de Amazonas, que tenía 60.000 habitantes y conseguí un empleo como médico general, así, de atención básica, ¿no? Pero me pagaban bien, el único problema era que era en el medio de la selva, había un aeropuerto por suerte en esa ciudad, pero había un vuelo por día, y si querías movilizarte a otras ciudades ahí cerca, todo era por barco o en moto, ¿no? Que en la selva hay mucha moto. Y eso fue como que un viaje, para mí fue un viaje tipo Médicos Sin Fronteras. Recuerdo que alguna vez había pensado que me gustaría ser Médicos Sin Fronteras. Y por la aventura de conocer, ¿no? Aprovechar para conocer. Pero cuando llegué a esta ciudad y después de un año viviendo allá, para mí ya fue suficiente, ¿no? O sea, los desafíos, las limitaciones que viví, ¿no? Fue increíble. La gente es muy humilde, la gente es muy amigable, hay mucho chisme, mucho conservadurismo, muchas iglesias evangélicas, entonces es un mix de varias cosas, es muy variado, ¿no? Trabajé bastante, estudié bastante porque realmente yo no me imaginaba quedándome en esa ciudad. Y la única forma que yo veía de salir como siempre ha sido estudiando, ¿no? Entonces, nuevamente apliqué ese año a la residencia y fue ahí donde fui aprobado para hacer la residencia de clínica médica en São Paulo, ¿no? En uno de los hospitales más grandes de São Paulo, que se llama el Hospital del Servidor Estadual. Es como si fuese un salud para gente que está en planilla, un hospital bien grande con bastantes recursos. Bueno, después de un año trabajando en esta ciudad en Amazonas, me fui a São Paulo. O sea, fue un cambio de realidad de 60.000 habitantes a 11 millones de personas. Un hospital que no tenía nada, no tenía troponinas, solo tenía un ventilador mecánico en todo el hospital
y creo que no tenía electrocardiograma. Si tenía un electrocardiograma estaba en la sala de operaciones. Salir de ese lugar para irme al hospital de los servidores estaduales, que tenía todas las especialidades que me imaginaba. Tenía resonancia magnética 24/7, tomografía, radiología intervencionista, patología, oncología. Fue así, fue una cosa que para mí fue increíble, ¿no? Y a mí siempre me gustó estudiar, entonces yo comenzaba a estudiar y veía qué recursos tenía el hospital y qué podíamos utilizar. Entonces tuve la suerte de pasar 2 años en esa residencia. Conocí gente muy buena. Una anécdota de ese hospital fue que cada año entraban como 400 residentes, ¿no? Entre residentes y subespecialistas éramos 400. En el año que yo entré solamente había 2 extranjeros, un paraguayo, Andrés, y yo. Mi amigo Andrés, él hacía endocrino y yo que estaba haciendo medicina interna, ¿no? Entonces, fueron 2 años bien interesantes. Yo no sabía la verdad qué iba a hacer después, pero por lo menos yo sabía que estaba estudiando en un hospital grande, bueno, con gente buena y que tenía muchos recursos, ¿no? Entonces, me gustó bastante esa experiencia. Vivir en Sao Paulo para mí era una cosa que yo no quería al comienzo. Pues yo no entendía muy bien. La gente me hablaba que Sao Paulo era violento, que la gente era muy seca, que no sé, hay gente pues que no conoce y te mete ideas, ¿no? Entonces yo siempre tuve como dicen en Brasil un pie atrás, en el sentido, desconfiaba de Sao Paulo, ¿no? Entonces, al final pasé, conversé con gente y me dijeron, no, me dijo, si tú quieres estudiar, si tú quieres aprender, Sao Paulo es el lugar. Bueno, me fui, no me tomó, creo que el primer mes me quedé encerrado estudiando para nivelarme por la gente que comenzó conmigo en la residencia, pues ellos ya habían estudiado en universidades buenas, entonces ellos tenían bastante bagaje, ¿no? O sea, ellos sabían bastante, ellos sabían cómo tomar historias clínicas en portugués. Yo no tenía la parte práctica, yo tenía solamente la parte de conocimiento teórico para las pruebas, pero el día al día en el hospital ellos sabían cómo usar los computadores, cómo hablar con las enfermeras, las órdenes, todo eso ellos sabían. Entonces, para mí fue una transición que me costó bastante al comienzo y como les digo, al tener muchos recursos en el hospital, tú tienes que aprender a usar todo eso. Entonces, me dediqué mucho, yo diría que los primeros 2 meses. Al tercer mes ya comencé a aprovechar más Sao Paulo y la verdad es que Sao Paulo es una maravilla. Si vives en un lugar bueno, tienes ciertos recursos, Sao Paulo a mí me encanta. Sí, yo prefiero Sao Paulo mucho más que Río de Janeiro. Sao Paulo es una ciudad, es una urbe, o sea, hay teatros, hay cines, hay buenos restaurantes, hay lugares para caminar, hay parques públicos, hay violencia, sí, pero depende de dónde te vas. Este, quieres ir a algún restaurante, haces una reservación, llegas en tu horario o por el aplicativo, todo funciona por internet, súper bueno. Río de Janeiro es bonito para quien le guste la playa, la samba, ¿no? El calorcito de de Río, en fin, para mí eso no es algo que me atrae mucho. Bueno, comencé la residencia, para mi sorpresa éramos, en mi residencia de medicina interna de clínica médica éramos 39 residentes por año, solamente de clínica médica. Y me di cuenta que creo que la mitad quería cardiología y yo estaba en esa mitad. Entonces dije, pucha, pero o sea, cardiología es bacán, le digo, yo decía, pero puta, todo el mundo quiere hacer cardiología. Le digo, ya vengo disputando plazas, ya vengo disputando exámenes para pasar, para el revalido, para eso. Ahora si hago cardiología, yo y más 1000 personas, ¿qué voy a hacer en mi vida, no? Entonces eso fue una cosa que yo siempre calculaba, siempre calculaba. Entonces, roté en cardiología, creo que fue como el tercer mes. Y me gustó, pero no fue aquella cosa que, wow, no. Yo en Perú había tenido rotación de cardiología en el hospital Lazarte, pero nunca, nunca fue nada wow. Entonces, en ese hospital en Brasil sí tenía bastantes recursos, tenía sala de hemodinámica, sala de electrofisiología, dispositivos invasivos, varias cosas, ¿no?
pero como que me quedé así, ¿no? Como que... Entonces comencé a pensar otras posibilidades, ¿no? Luego se me vino a la mente terapia intensiva, porque eso sí siempre me llamó la atención. Pacientes críticos, cosas graves, cosas que tienes que actuar muy rápido, ¿no? Cuando estaba en Perú, antes de definirme por cirugía cardiovascular o cardiología intervencionista, yo había pensado en emergencias. Y porque en Perú ya había residencia de emergencias, en Brasil todavía no había. El problema de la residencia de emergencias es que es muy bonita en la teoría, en las películas, pero en la rutina diaria, digamos, como que no me gustó mucho, ¿no? Entonces, terapia intensiva, UTI, unidad de terapia intensiva, era una cosa que me llamaba mucho la atención. Entonces, yo pensé bastante en hacer eso, porque es diferente una terapia intensiva en emergencia, ¿no? En emergencia es, tú abrazas al mundo, lo que entre por esa puerta, tú lo vas atendiendo. Ya la terapia intensiva ya fue pasado por un cribo, ya lo vieron los emergencistas o tal vez el internista en el piso, y es una unidad cerrada, entonces solamente hay 30 camas y es eso, nada más, ¿no? Obviamente pacientes súper graves, pero es solamente aquello, no hay tanta rotatividad. Bueno, la cosa es que me puse a estudiar pensando en aplicar para terapia intensiva y tuve la suerte de hacer una rotación, ¿no? en el segundo año, que esa es otra historia, porque yo quería hacer una rotación durante mis vacaciones del primer año en un hospital grande en Sao Paulo, que es famoso por terapia intensiva, que se llama la USP, Universidad de Sao Paulo. Y en el segundo año, cuando ya tengo el estallo, ¿cómo le llamaban? Observacional ya propiamente dicho, irme a Inglaterra, porque yo conocí al primer autor del artículo Sepsis 3, el doctor Singer. Y mi intención era eso, primero irme a Brasil, o sea, irme a este hospital en Brasil en mis vacaciones. Si me gustaba, me iba a Inglaterra, a Londres. La cosa es que el comité, la COREM o el Comité de Residencia Médica me dijo que durante mis vacaciones ellos no me mandaban a ningún lugar. Si yo quería irme a algún hospital por mi cuenta, que lo haga, pero que ellos no me podían dar ni una carta de presentación. Entonces, cuando yo contacté al jefe de la división de UTI allá de la USP, me dijo que sí, que me podían aceptar, pero que necesitaba la carta, ¿no? Entonces, eso fue una barrera muy grande y yo me quedé súper decepcionado porque, como siempre, yo pienso que si uno quiere aprender no deben haber barreras. Y me explicaron que era una ley universitaria y que no podía suceder eso porque habían supuestamente derechos que me protegían. Y le dije, pero bueno, yo firmo una carta diciendo que yo abro mano de mis vacaciones. Me dijeron, no, me dijo, no puedes y no puedes y no puedes. Eso fue muy frustrante porque mi sueño era irme a Inglaterra después para conocer, ¿no? Bueno, lo que pasa es que al final conseguí hacer la rotación en el segundo año en Brasil y ya no me fui a Inglaterra. En una unidad de terapia intensiva, súper buena unidad de terapia intensiva clínica con el doctor Taniguchi, Leandro Taniguchi, y conocí también un poco a Marcelo Park, que son genios de la terapia intensiva. Me encantó la teoría. La dinámica fue aburridísima, porque, o sea, es muy bonito todo, pero creo que si tú no sé cómo decir, o sea, al final todo el mundo es sepsis, ventilación mecánica, uno que otro problema cardíaco, los pacientes están intubados, o sea, no sé, la verdad es que no me sentí tan a gusto. Cuando uno estudia terapia intensiva, pues usted estudia sepsis, SARA o ARDS, pronación, en fin, una serie de medidas heroicas, ultrasonografía bedside, y es eso, ¿no? Esa sensación de que estás en la guerra y tú estás ahí para salvar la vida y constantemente estás desafiándote. Y sí es así en realidad, pero una parte del tiempo. La otra parte del tiempo es simplemente monitorizar, reevaluar, pero reevaluar sin hacer todas esas medidas heroicas, ¿no? Entonces, como que ya me definí que yo no quería hacer terapia intensiva y nuevamente dije, pucha, ¿y ahora qué hago? Porque ya estaba en el segundo año y ya tenía, eso fue como decir, en marzo, abril, y en octubre era cuando yo tenía que hacer pagar mi matrícula para las pruebas de residencia de la subespecialidad. O sea, yo tenía claro que no quería quedarme como internista nada más. Mi mamá siempre presente en mi vida, decía, haz gastro porque gastro te da dinero, gastro tiene buena calidad de vida y encima haces procedimientos. Sí, estoy en un cuarto, que ese es el cuarto del on-call room aquí en el hospital. Estoy esperando que me llamen para alguna admisión, algo así, pues bien tranquilo aquí estudio o cosas. Entonces,
yo pensé, bueno, tal vez hacer gastro no será una mala idea, ¿no? Y como ya me puse a investigar, a conversar con gente, roté en gastro, la verdad es que gastro fue una decepción total, ahí en el servidor a mí no me gustó para nada el departamento de gastro. Es una de las, ¿cómo le llaman? Enfermerías, uno de los pisos más grandes de pacientes de gastro de Sao Paulo, de ese hospital, pero no me gustó. No me gustó, dije no, que no, que no, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la verdad es que seguí pensando, ¿no? Entonces, un mes antes de que se cierren las aplicaciones, las inscripciones para la residencia, roté en hemato. Y eso sí me cambió la vida. Eso fue una cosa así que fue increíble. Eso, primero que los profesores, los attendings, los asistentes del departamento de hemato del servidor, eran gente pues muy académica, gente joven, súper académicos, les gustaba mucho estudiar y enseñar. Eso fue por un lado. Por otro lado, los pacientes eran muy complejos. Unas leucemias locas, así que sangraban y esto y el otro. De hecho, uno de los pacientes que me marcó fue un paciente, un joven que tenía mi edad ahora, 36 años, con leucemia promielocítica aguda. Entonces, cuando yo vi, por ejemplo, ese tipo de paciente iba a parar en la UCI y yo veía que hasta los intensivistas no sabían muy bien qué hacer. O sea, paciente que sangraba, coagulaba, trombosaba, inmunosuprimidos, en fin. Entonces conversé con mis jefes y me dijeron, bueno, sí, son pacientes bien graves, si te gustan esas cosas, aquí es un lugar para eso. Y me dijeron, y faltan hematólogos. Bueno, pues, entonces encontré mi destino, no sé, mi objetivo, ¿no? Apliqué para hemato, pasé en otra universidad que quedaba ahí a 3 cuadras, que se llama la Unifesp, Universidad Federal de São Paulo, que es un centro de referencia académico muy grande de Brasil. Debe estar entre las top 10 de Brasil. Y es un hospital universitario. Ese donde yo fui inicialmente a hacer residencia de medicina interna de clínica médica, era un hospital más, como yo digo, tipo de salud en Perú, más asistencial, no tan académico, pero obviamente habían departamentos que eran más académicos, como de hematología. Pasé en la Unifesp, hospital público, con una serie de necesidades, de limitaciones administrativas, de recursos. Fue muy pesado para mí. Fue muy pesado para mí. No había prontuario electrónico, todo era a mano. Ya se imaginan los pacientes súper complicados con quimioterapias, tú tenías que hacer todo a mano. No había un sistema informatizado que tú pongas las órdenes y las mandes por el computador. Pero dos cosas que eran increíbles en ese hospital. Primero, que por ser un hospital de referencia en hematología, nosotros veíamos una cantidad de pacientes absurdas de cada enfermedad. Los lunes en la mañana todo lo que era hemoglobinopatías, anemia falciforme, talasemías. Y lunes en la mañana y en la tarde. Eso es en la clínica, en el ambulatorio. Consulta externa creo que le llaman en Perú. Los martes en la mañana era todo lo que era leucemías. Los martes en la tarde era todo lo que era falla medular, ¿no? Anemia plástica, esas cosas. El miércoles en la mañana todo lo que eran enfermedades mieloproliferativas crónicas que le llaman, ahora son neoplasias mieloproliferativas. En la tarde era el día del warfarina, AVK le llamaban, antivitamin K. Era un día que llegaban 170 pacientes solamente para que nosotros le ajustemos la dosis del vitamina K. El jueves en la mañana era el día de la trombosis coagulación. Entonces, esos pacientes porque en la tarde del miércoles solamente vemos pacientes para ajustar la medicación nada más, pero no era bien una consulta, ¿no? Y el jueves en la mañana era solamente pacientes con problemas de trombosis, SAF, antifosfolípides, algunas deficiencias de factores de coagulación, esas cosas, ¿no? En la tarde era todo lo que era linfoma, linfoproliferativas. El viernes en la mañana era mieloma múltiplo y en la tarde lo que llamaban el triaging. Es como un screening, ¿no? Que era nuestro ambulatorio. ¿Qué significaba? Cada uno veía 7 pacientes esa tarde y siempre había un attending, un asistente, que todas las semanas iba cambiando.
Entonces los pacientes llegaban como para una primera consulta hematológica con nosotros. Entonces nosotros practicábamos todo nuestro proceso diagnóstico con sus pacientes, examen físico, exámenes de laboratorio, y los seguíamos acompañando por semanas hasta que llegábamos a un diagnóstico. Si era algo más grave y teníamos el diagnóstico cerrado, se lo mandábamos a alguno de los jefes, ¿no? Jefe de leucemia, jefe de linfoma, jefe de anemia plástica y así. Si era algo simple que ya lo habíamos corregido, se lo mandábamos de nuevo a su médico primario, que sería un médico general. Pero era muy interesante porque en ese ambulatorio, en esa clínica, en esa consulta externa, éramos como que nosotros nuestros propios jefes. Obviamente que lo discutíamos con un asistente. Entonces, por un lado, teníamos una carga de pacientes muy grande, muy interesante. Y por otro lado, era un ambiente súper académico, así todo tenía que tener un racional. Todos los martes habían reuniones de Journal Club que discutíamos artículos, no necesariamente artículos, pero tópicos. Por ejemplo, ya mañana vamos a discutir sobre leucemia mieloide aguda, mañana vamos a discutir sobre el linfoma de Hodgkin, en el otro día vamos a discutir sobre linfoma difuso de grandes células. Pero el que presentaba éramos nosotros, ¿no? O sea, los residentes, pero teníamos que comernos todos los artículos más recientes, directrices, discutir por qué esto, por qué no lo otro, ¿no? Esos eran los martes. Luego los jueves comenzó a tener aulas de trasplante también. Entonces todos los lunes había aulas de clases de hemoterapia, donde primero presentaba un attending, que esa sí era la aula magna, y luego en secuencia presentaba un residente todos los lunes. Los lunes en la mañana habían esas dos clases, martes en la tarde esa otra de revisiones de temas, jueves había temas de trasplante y así, ¿no? Entonces, eso fue lo que gané en esa universidad. Al final me gradué, comencé a trabajar un tiempo, pero luego vino la pandemia. Y ahí fue donde mi vida cambió también, porque yo siempre había querido conocer otra realidad. Y cuando estaba terminando la residencia de hematología, tuve la suerte de venirme a Estados Unidos a hacer una rotación en el Sloan Kettering, en servicio de trasplante, sí. Hablé con mi profesor, él me ayudó a conseguir una plaza, obviamente yo pagué todo, y me fui a Nueva York por un mes. Pucha, la verdad es que fue una experiencia bien bonita. Yo no sabía nada de lo que era estar en un hospital como residente en Estados Unidos. No sabía cómo era el ser médico en Estados Unidos en la vida real, ¿no? Uno ve las películas y todo esto. Pero cabe mencionar que el Sloan Kettering está entre los, si no es el primero, es el segundo hospital, el mejor hospital en tratamiento de cáncer en los Estados Unidos y está en el top 5 del mundo. Sloan Kettering y MD Anderson. Entonces, lo que yo vi ahí fue así, una capacidad de recursos prácticamente ilimitada, no un hospital privado, pero había CAR T-cell, trasplante, había un sinnúmero de proyectos de investigación. Y en el Airbnb donde yo me quedé había un muchacho de Colombia que era un estudiante de medicina, que él también estaba haciendo una rotación, pero él estaba haciendo creo que en urología. Y comenzamos a conversar, nos hicimos amigos, Camilo se llama. Y nos pusimos a conversar y él me explicó por qué él quería venir a Estados Unidos. Me explicó sobre el proceso de los steps, me explicó más o menos así cómo que era, de dónde él estaba estudiando. Y me entró el bichito, ¿no? Yo en esa época, justo en ese mes, porque yo fui a rotar faltando 2 meses antes de que acabe la residencia. Entonces, en esa época mi plan era hacer la subespecialidad de trasplante. Pero trasplante en realidad nunca fue una cosa que me gustó mucho. Más me gusta la parte de terapia celular, CAR T, inmunobiológicos, esas cosas. Entonces, en esa época, cuando estaba ahí, me mandaron un mensaje que fui aprobado para hacer trasplante en un hospital, también otro hospital allá en São Paulo que era muy bueno. Pero me quedé con el bichito en la cabeza, ¿no? Entonces cuando regresé, fue justo cuando la pandemia estaba por comenzar. O sea, ya había comenzado a final del año, en diciembre más o menos, 2019. 2020, en enero, yo estaba haciendo esa rotación. Yo regresé el 3 de febrero porque tenía que defender mi tesis para graduarme de hematólogo. Y en marzo el mundo cierra, ¿no? El mundo cerró. Yo me quedé como que, ¿y ahora qué hago, no? Entonces conversé con mi esposa en la época y decidí que iba a rechazar la posibilidad de hacer el trasplante para estudiar para los STEPS, para irme a Estados Unidos. Una locura, la verdad, porque yo no sabía todas los exámenes o los STEPS es una de las partes de los requisitos, ¿no? Hay cosas que
para aplicar a Estados Unidos hay cosas que dependen mucho de ti, pero hay cosas que tú cargas para la vida que no las vas a poder cambiar y eso te juega en contra. Y yo no la sabía en realidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, para tú venir aquí, el número de años de graduado que tú tienes, si eres más viejo es peor, ellos no te consideran. Si tienes más de 3, más de 5 años, no te consideran. Yo no lo sabía. Luego hay cosas como el estatus migratorio, la visa, si eres o no eres green card, tienes que tener cartas de recomendación, que es todo un tema aparte. Mucha gente que ya viene a Estados Unidos lo tiene planeado desde luego en el comienzo de la carrera, ¿no? De la universidad. Entonces, son gente que se prepara desde el comienzo, tiene rotaciones en Estados Unidos, ya entra en investigación, en research, va haciendo contactos, networking, para que esas personas le abran puertas en Estados Unidos. Lo mío fue de un mes para otro, ¿no? O sea, ok, decidí que quiero venirme a Estados Unidos, bueno, me pongo a estudiar, que es lo primero. El primer desafío son las pruebas, ¿no? Las pruebas, yo no conozco otro país que tome pruebas de 8 horas, 7, 8 horas, ¿no? Entonces, ese es el primer limitante, ¿no? Entonces, conversé con gente que lo había hecho, o sea, ese chico Camilo me explicó de forma bien resumida, pero luego descubrí que tenía una amiga de la universidad que era muy amiga mía, solamente que no le hablaba hace años. Descubrí que ella estaba en Estados Unidos porque su esposo vino a hacer lo mismo. Él es neurólogo, Víctor Montalbán. Entonces le hablé a otra amiga y me dijo, oye, háblale a Vicky, que ella te puede explicar. Ella, si es tu amiga, ¿ha sido tu amiga? Sí, le dije, sí, éramos bien amigos. Me dijo, perfecto, entonces Víctor te puede ayudar si quiere explicarte. Entonces fue eso, hablé con él me explicó. Él es una persona bien objetiva y bien realista, ¿no? Entonces él desde un primer momento me la dijo así, es muy difícil, me dijo. Es muy difícil, no es imposible, pero para nosotros que somos más viejos, él ya era neurólogo, había trabajado en Lima por años, me dijo, pero el primer paso es hacer el step one. Si haces el step one, tu nota está más o menos y tú eres capaz de mantener el ritmo de estudios, hay una luz, una esperanza, ¿no? Si no eres capaz de mantenerte al ritmo para estudiar para eso, tal vez no sea lo tuyo, ¿no? Fue eso. Entonces, nuevamente yo para disciplina no hay un problema, no es un problema para mí, pero hay cosas que uno tiene que la vida te va cambiando, ¿no? Entonces, cuando ya tienes cuentas para pagar, cuando ya tienes una familia para mantener, cuando tienes que trabajar, no es lo mismo que cuando eres estudiante, ¿no? Recuerdo que cuando lo conversé con mi esposa en esa época sobre la posibilidad de hacer esto, ella me apoyó porque ella siempre había querido ir a trabajar a Canadá y es enfermera. Pero creo que nunca conoció a alguien con la dedicación, con la decisión que yo tuve, ¿no? Porque para mí la vida es así, ¿no? En la vida, desde que uno nace hasta que uno muere, para mí, por lo menos, uno siempre puede mudar de rama, ¿no? De camino. Es como una ramificación. Lo que pasa es que para mí, cuanto más avanzas en la vida, siempre puedes cambiar de un lugar a otro. Pero cada vez es más difícil porque te enraizas más a un camino, digamos. Tienes deudas, tienes hijos para mantener, tienes una casa para pagar, tienes un trabajo. Tal vez como trabajas tanto para mantener todo eso, ya no puedes dedicarte a prepararte para los procesos, para aplicar. Entonces yo le dije, ¿no? Conversamos y le dije, tal vez esta fase, estos años, 2 años que me voy a preparar, sea la última gran oportunidad que yo tengo de hacer un cambio en mi vida tan drástica. Si lo podemos intentar, mi esposa aún no estaba embarazada, no teníamos hijos, pero estaba en el plan D, ¿no? Y bueno, ella me apoyó, vino la pandemia, conseguí trabajar, pero también esa fue otra situación muy complicada porque yo tenía que trabajar y había mucho trabajo, te pagaba muy bien en la pandemia, pero también tenía que estudiar y también tenía que mantenerme con vida, porque si trabajaba mucho, hacía mucho dinero, pero al mismo tiempo me exponía a que me enferme del virus. Entonces era un equilibrio constante, ¿no? Fue fácil en el sentido de que éramos solamente nosotros dos, pero al mismo tiempo habían desafíos para estudiar. Entonces, más o menos esa fue mi trayectoria hasta que finalmente conseguí dar el match. Me vine a Texas desde junio del año pasado. El proceso de revalidación ya es un poquito más detallado, más demorado, porque son varias cosas,
pero puedo hacer otro video sobre eso. Pero para mí realmente haber salido del Perú fue una aventura que me abrió mucho la mente, ¿no? Obviamente yo ya tenía una predisposición porque siempre fue un poco insatisfecho, pero ver las cosas, palparlas de primera mano fue una cosa que me continuó abriendo más la cabeza, ¿no? Ver las opciones, los recursos, aprender que el miedo no puede ser un limitante, el miedo simplemente es una situación en la cual tú tienes que enfrentar y dominar y no llenarte de excusas para no hacer las cosas, ¿no? Entonces, hoy en día aún me gustaría practicar oncología o en este caso hematología en Estados Unidos, pero tengo que aplicar nuevamente y todo eso, ¿no? Entonces, solamente les quise hacer un pequeño resumen, que la verdad no ha sido nada pequeño, pero para que sepan más o menos cómo ha sido mi carrera desde que salí de Trujillo, Perú, pasé por Brasil, pasé por algunas ciudades en Brasil y luego me vine a vivir en Estados Unidos, ¿no? En ese tiempo muchas cosas cambiaron en mí, mi paciencia cambió mucho, tal vez mi objetividad, mi dedicación tal vez no haya cambiado tanto o tal vez cayó un poco por el cansancio, pero lo que sí me queda claro es que uno debería estar expuesto a muchas oportunidades en la vida para poder ampliar nuestro abanico de opciones, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de gente está destinada a quedarse cerca de donde nació o en esos alrededores, ¿no? Pero si uno tiene la posibilidad de exponerse, de experimentar otros lugares, otras realidades, eso crea en la cabeza de uno ciertos anhelos, ciertos deseos de el mundo está girando cada vez más rápido, las puertas se abren más, todo está globalizado. ¿Por qué no ir y estudiar física en Alemania o estudiar biología en Estados Unidos o venirme a Brasil a hacer otra cosa o irme al Canadá o irme a Francia? Lo que pasa es que esas cosas muchas veces no se conversan. Entonces, para nosotros, nuestra realidad y nuestro objetivo es el hospital universitario de la ciudad donde nacimos, la Universidad Nacional, o tal vez el hospital en la capital de nuestro país, ¿no? En este caso Lima, tal vez la Cayetano, la San Martín, ¿cómo le llaman? El Almenara, o el Rebagliati, o el Incor, y así. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal, son lugares buenos, pero lo que yo digo es que a veces hay cosas más grandes aún que eso. Solamente que nosotros por falta de conocimiento, una falta de orientación, no nos exponemos a esas oportunidades, ¿no? Porque si uno se pone a pensar y uno se planea desde joven, y se traza prioridades, tal vez juntar dinero para esos objetivos no sea tan difícil, ¿no? Si uno va avanzando de a pocos. Entonces podemos parar de ir en fiestas, de gastar en tonterías, de gastar en viajes que tal vez no estén alineados con nuestro objetivo y podamos cambiar nuestra vida. Pero bueno, eso era lo que tenía que decirles, contarles un poco sobre mi experiencia, aprovechando que hoy día estoy tranquilo aquí. Ya estoy terminando el primer mes del segundo año, entonces soy considerado un senior. Aquí la residencia son 3 años, el primer año de la residencia le llaman interno, por más que en Perú, suena un poco raro, porque en Perú el interno es el alumno del último año, aquí el interno es el residente de primer año, que ya es un médico, y los otros dos se les llama senior. Entonces, tengo algunas otras responsabilidades, obviamente, supervisar a los internos y todo eso. Y la dinámica de vida aquí en los Estados Unidos es totalmente diferente. Esta gente es una máquina de producir, ellos no paran para almorzar de forma correcta, almuerzan frente al computador, exigen resultados, exigen todo porque ellos tienen toda la tecnología al alcance de sus manos, entonces tú tienes que dar resultados, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay otras cosas negativas como uso exagerado de tecnología, de recursos que tal vez nosotros que venimos de países un poco más limitados usamos mucho nuestro raciocinio clínico, ¿no? Pero aquí el hecho de que hay mucho miedo a los juicios, a la mala praxis o al error médico, les hace con que pidan exámenes muchas veces de forma innecesaria desde el punto de vista médico, pero tal vez desde el punto de vista legal es una forma de ellos defenderse, ¿no? En fin, eso si les interesa les puedo comentar más adelante
sobre cada una de esas experiencias, ¿no? Sobre cómo fue mi vida en Lao Pao, luego cómo fueron mis 10 años de vivir en Brasil, y luego cómo está siendo mi vida desde que me mudé aquí a los Estados Unidos desde el año pasado, en el 2023. ¿Ok? Bueno, entonces es eso. Espero que no se hayan aburrido y bueno, nos vemos pronto. Chao, chao.